Un saludo a usted y todos los oyentes, al equipo de producción de Halcón Radio. Muy feliz de estar con ustedes a esta hora, disfrutando de la lluvia y esperando que los próximos titulares sean de que los embalses están absolutamente llenos. Sí, claro, es importante que estos embalses recuperen su nivel, hombre, recuperen su nivel y podemos nosotros estar más tranquilos. La situación no es fácil pensarlo. Para nosotros los que pensamos, ¿no? Pensamos en la naturaleza, pensamos en la familia, porque ayer, por ejemplo, sorprendieron a algunas personas que fueron contratadas para subir a la parte alta de los edificios y lavar fachadas y gastar el agua potable, hombre, no es posible que esta gente no tenga compasión de lo que está ocurriendo en esta vez con el fenómeno natural, lo que nos está azotando, el fenómeno del niño. Se ha manifestado que esta semana comenzaba a llover y así pues las predicciones han salido, todo lo que se ha pronosticado por parte del ideal, por parte de los expertos, pues se está dando, pero no es el hecho para ir a malgastar. Tenemos que seguir en estos momentos, seguir las campañas, seguir el ámbito, lo que se está haciendo, las restricciones, seguir las medidas, lo que han venido orientando los expertos y nosotros a través de los medios de comunicación, pues le estamos transmitiendo. Bueno, doctor, vamos a entrar en materia esta tarde, ya que usted está preparado muy bien para este tema sobre los límites al derecho de la corrección. ¿En qué consiste este tema? Bueno, bien, yo quisiera empezar con recordando o contando una historia que fue publicada el 29 de septiembre del año 2003 y el titular decía: niño de 9 años fue asesinado a golpes por su padrastro. Fiscalía se pronunció. El señalado del homicidio fue capturado y enviado a la cárcel. También se conoció el caso de una adolescente que fue abusada sexualmente por un hombre mayor. Según la Fiscalía, este 2023 van 4.027 casos en los que menores de edad fueron víctimas de delitos sexuales, homicidios o violencia intrafamiliar. Se trata de un caso aberrante de un niño de 9 años que había sido asesinado por su padrastro a golpes en la localidad de Bosa. Así lo confirmó la Fiscalía. Le traigo a colación este titular triste, macabro, que desafortunadamente aparece con mayor frecuencia cada vez en nuestros diarios, eh, o en los enunciados de los noticieros radiales, y es que se ha exacerbado la violencia contra los niños, o por lo menos a estas alturas de nuestra historia republicana se han dado mucho más evidentes en estos últimos 10 años. Debe ser también por el avance tecnológico y de las redes sociales que estos temas son más evidentes cada día. Y es que la violencia contra los niños es muy frecuente y en muchas ocasiones es oculta. Y esto me lleva o me llevó a trabajar un tema que se llama, o el título de este tema del día de hoy es el derecho, los límites al derecho de corrección. Y es que un padre de familia se podría estar preguntando en este momento que nos está escuchando, ¿qué es eso del deber de corrección? Y es que el deber de corrección está consagrado en el Código Civil colombiano en el artículo 253 y en el Código de Infancia y Adolescencia en la Ley 1098 de 2006, artículo 14 de la responsabilidad parental. Nos habla de la responsabilidad parental. Y entonces podría definirse o decirse que es el deber que el deber de corrección es una obligación que se le impone a los padres de formar, guiar a sus hijos y debe ser ejercido por el progenitor de una forma o con la finalidad de educar y de imponer sanciones moderadas cuando sean necesarias para reconvenirlo por sus actos contrarios a la disciplina o a las normas que se hayan establecido en ese hogar. Frente a eso, la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que esas sanciones deben ser racionales y razonables, siempre que sean respetuosas de la dignidad humana.
Y es que es necesario mencionar que Colombia es un Estado social de derecho donde se respeta la dignidad humana. Se debe respetar la dignidad humana. Y están proscritos y están prohibidos todos los actos de tortura y todas las situaciones o situaciones que comprometan la dignidad de una persona. Y entonces vemos otros titulares de niños que los progenitores les queman las manos para sancionarlos por haber tomado un dinero que no les correspondía. O vemos a una mujer conduciendo una motocicleta y lanzar a un niño desde la moto, simplemente deshaciéndose de él. O simplemente hombres asesinando a sus hijos a golpes porque no quieren comer. O mujeres torturando niños porque desesperadamente no saben cómo controlar sus rabietas y sus pataletas. Mm, Me gustaría conocer su opinión frente a este tema, Héctor. ¿Qué opina usted del maltrato infantil y el deber de corrección? ¿Qué límites debe tener? Mire que lo importante que usted ha tocado hoy, este tema tan importante, y no sabía que se llamaba así, los límites del derecho a la corrección, y me parece un tema bien importante, porque en la vida periodística mía, en lo que yo he manejado durante el tiempo, he manejado muchísimos casos de niños, y conozco casos aberrantes, casos despiadados, en donde los padres han actuado de una forma despiadada con sus hijos, en donde una madre, conocí un caso en donde una madre entró en un estado de shock y al entrar en este estado terminó de un momento a otro apuñalando a sus tres hijos y cuando estaban durmiendo a la madrugada dentro de una vivienda en la zona de Engativá. Conocimos de otros casos en donde las madres con una cuchara la calentaban, usted tocó el tema, la calentaban y le quemaban las manos por haberle cogido una sola moneda. Conocí un caso en donde unos padres, entre los dos, acabaron con la vida de un pequeñito, de un bebé, porque lloraba en una cuna. Ahí tuve que yo mismo hacer la investigación, hacerla toda y entregarle a la fiscalía los testimonios de quienes habían sido y lo que la confesión que me hacían los padres después de haberlos yo presionado en el interior de un cementerio. Usted fue el que la mató, le dije yo, lo mató, le dije yo a la madre, porque ellos estaban llorando ahí en el cementerio. Ella me dijo, no, yo no, nosotros no hicimos la de usted, me dicen que usted lo mató, usted le dio un golpe y lo mató. ¿Qué me dijo ella? Él fue el que lo hizo, pregúntele a él. Y nos tocó en ese momento, pues a punta de preguntas, presionarlo hasta que los dos confesaron. Hoy están en la cárcel porque cometieron un hecho como estos. Mire hasta dónde usted ha tocado este tema tan importante para los colombianos de lo que es este hecho, el derecho a la corrección a los niños, la forma, el trato, la disciplina y sobre todo la falta de respeto por la integridad física y la falta de psicología para llegar a cometer estos hechos, doctor. Y fíjese que uno entiende, bueno, ningún acto de violencia o de maltrato, de crueldad contra un ser humano es justificable. Lo que es más reprochable de esas conductas es que provienen de los progenitores, de personas familiares. Y frente a eso, pues estamos frente a una crisis de carácter psiquiátrico, emocional en nuestra sociedad, porque lo que impone la vida y el sentido común es que se debe proteger la descendencia, se debe proteger la familia, se debe cuidar y se debe respetar. Entonces, cuando los progenitores o los cuidadores, porque también estamos hablando de maltrato infantil en los colegios, en los jardines, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en estos hogares de paso, como se les conoce popularmente, o en las salacunas, hemos visto niños abiertamente maltratados o abusados sexualmente. Simplemente hay un caso de una señora, de una cuidadora del bienestar familiar, que le ató
una pita o una cuerda al pene de un niño porque el niño se orinaba en los Sí. pantalones y le amarró el pene para que no se orinara más y eso le provocó una infección y un daño ahí irreversible del pene del niño y fue ocasionado por una cuidadora, por una de estas personas que tienen esos jardines infantiles. Entonces veamos, frente a ese tipo de conductas reprochables, lo que hay que decir es que primero la Constitución política protege a los niños de forma preferencial, son sujetos de derechos que son protegidos preferencialmente, así lo preceptúa el artículo 42 de la Constitución política, y los derechos de los niños priman sobre el derecho de los mayores. Es decir, cuando estamos frente a un niño y frente a un adulto que se colisionan esos dos derechos, los del niño están por encima y deben prevalecer. Entonces, lo primero, lo segundo que hay que decir es que los padres de familia necesitamos un curso de escuela de padres. Debería ser en los colegios una regla, tanto públicos como privados, que se dicten escuelas de padres para enseñarles a los padres, a los papás y a las mamás, cómo controlar las emociones, tanto de sus hijos como de los adultos. Cuando se sobrepasan esos límites del sentido común y se entra a la agresión física y al irrespeto, entonces hay que entender qué es agresión física y qué es agresión psicológica, qué es esa violencia, qué se entiende por violencia, cuáles son esos actos de violencia que no deben hacer los progenitores al cuidar y al corregir a sus hijos. Entonces, retornando a lo que decía la Corte Suprema, el reproche tiene que ser racional y moderado. No puede ser un reproche que implique violencia física que genere o que se lleve a un escenario de tortura. Todo lo que tenga que ver con maltrato con elementos contundentes que violen la dignidad humana. Por ejemplo, hacer que un niño o un adolescente se desnude, se meta a la ducha, se bañe con agua fría y pegarle con correa, eso es un acto de crueldad y de tortura que no solamente afecta la situación o la connotación física de la persona, sino su dignidad humana y es un acto de humillación. Eso se llama violencia intrafamiliar y es un delito que está prescrito en el Código Penal colombiano. No puede haber violencia física, ni psicológica, ni económica, ni emocional. No puede haber un acto de sometimiento o tratar de someter a una persona a través de conductas que le hagan sentir miedo, que le hagan sentir terror. Ese tipo de cosas son ya criminales y deben ser castigadas por nuestro ordenamiento. ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando se es testigo de esas cosas? Porque es común estar en un centro comercial y ver que un papá le pega una cachetada a un niño para que se calle. O es común escuchar a un papá decirle, no sé si usted recuerda la propaganda del bienestar familiar que decía, cállese, usted no parece hijo mío. Eh, Sí. Sí. ese tipo de comentarios uno escucha. ¿Cómo la ve usted? No, es que uno piensa de todo ahí, claro. Los padres de familia, los padres de familia, lo que está manifestado, hay que capacitarlos. Tiene que ellos comenzar desde un momento cuál es el derecho que les corresponde a ellos, cuál es el derecho que les corresponde a sus hijos. Pero también a veces uno se pone a pensar hasta qué punto y qué grado de capacitación tienen algunas personas que son que se desempeñan como cuidadoras dentro de los hogares, llámese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o filiales del distrito. Cómo ellas han en algunas ocasiones maltratado y se conocen muchos casos, porque en varios hogares de Bogotá han fallecido pequeñitos. Conocí un caso, por ejemplo, en la zona del norte de Bogotá, en Usaquén, en donde al niño una cuidadora no le sacó los gases para recostarlo en una colchoneta. Y entonces lo dejó ahí, le cayó otra colchoneta encima, el niño terminó ahogado, muerto. Investigación que iba, investigación que venía, en volate y al final no se supo qué fue lo que pasó. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, de uno
que ocurrió dentro de un hogar infantil y el mm, amigo, compañero de la dueña de este jardín infantil, a escondidas de su compañera, pues abusaba a los niños. Se prestaba para ¿qué? Para ayudárselos a cuidar, terminaba abusando. Entonces uno no sabe qué condiciones, cómo lleva, ya no se sabe si él está mejor en la casa o está mejor en el sitio, en el jardín infantil donde ya van a cuidarlo. Correcto, entonces dependiendo de quién sea el que cometa ese crimen, digamos que eso es un descuido. Lo que hicieron en ese hogar que usted comenta, pues son descuidos, que son negligencias tan graves que pueden ser o considerados como homicidios en cierto punto. Entonces, a donde voy es que depende quién haya cometido la conducta, va a cambiar el delito y depende también el resultado del delito o de la conducta, porque si solamente es violencia y le quemaron la mano al niño con una cuchara caliente, pues eso podría ser lesiones personales, ¿sí? Y podría dejar unas secuelas o una perturbación funcional que genere una mayor gravedad de la conducta. Entonces, lo que quiero trazarle aquí a la comunidad y a nuestros oyentes primero es hacerles un llamado a la reflexión y entender que lo primero que debemos trabajar en nuestras familias es en la comunicación. Debemos aprender a escucharnos. No en vano tenemos dos oídos y una sola boca. Y hay que aprender a escuchar las quejas de los niños y aprender a entender que son personas que están hasta ahora formando sus emociones y que no pueden y no saben cómo controlarlas. Los niños no saben controlar la ira, no saben controlar la frustración, no saben controlar el miedo, no saben controlar la ida al baño ni conocen su cuerpo. Entonces, durante su crecimiento van a cometer muchísimos errores, pero frente a eso tenemos que tener paciencia y entender que el adulto somos nosotros y los niños están en un proceso de formación que deben ser regulados, deben ser formados a través de los límites. Si en un hogar no se ponen límites, un niño nunca va a entender qué está bien y qué está mal. Si un papá llega todos los días borracho o se emborracha delante de su hijo los fines de semana, no le puede decir a una persona que está en preadolescencia que no consuma alcohol porque eso es lo que él ve. No le puede decir un padre de familia que si un niño ve a su papá gritar a su mamá o pegarle, pues el niño eso es lo que va a hacer en el colegio, pegarle a las demás personas. Entonces estamos en ciclos de violencia y aquí quiero mencionar una cosa y es que siempre se habla de la justicia, de la comisaría de familia, de los juzgados que no sirven, que mire qué es lo que pasó, pero nunca hacemos una introspección, una reflexión en familiar o personal y decir, yo en qué estoy fallando, cuál es mi comportamiento, estoy yo controlando mis emociones, tengo claro cómo controlar mis emociones. Si definitivamente las respuestas son negativas frente a esas preguntas, pues lo que hay que hacer es solicitar ayuda. Se debe solicitar la orientación de un psicólogo que nos enseñe a controlar nuestras emociones y a entender cómo debemos tratar a un hijo y en qué edad, y dependiendo de la edad, qué trato y qué reproche darle. Porque no es lo mismo hacerle un juicio de reproche a un niño de 2 años que no entiende lo que está haciendo y se tira la comida sobre la cabeza. Eso es un acto de descubrimiento de motriz por el que pasan los niños y frente a eso, pues sería insólito enojarse. Pero si una persona que se echa la comida encima tiene 13 años, pues hay que entender si es que tiene un problema de conocimiento intelectual o simplemente lo está haciendo por maldadoso. Entonces, pues hay que entender que hay que tratarlo de una manera diferente y no porque el de 13 años lo haga significa que tengo derecho a pegarle en la cara o a pegarle con un palo o con el cable de la plancha, sino que hay que entender que hay que primero hablar, establecer una comunicación y escuchar las razones de por qué la persona o el niño está haciendo eso. Ahora bien, si usted como padre de familia decide, mire, yo no me importa lo que usted diga, abogado, yo a mi hijo, si me contesta mal, le pego su palazo. Le digo, pues mire, entienda que un hijo no se le puede reprochar con cualquier, ni provocándole daño ni dolor en su cuerpo. Eso es un acto de violencia que podría ser perseguido por la justicia en caso de que sea denunciado. Claro, no quiere decir que pase desapercibido, pero tiene que establecer unos límites para entender cómo va a corregir ese hijo que genera un comportamiento inadecuado
a partir del diálogo y a partir de un reproche que sea moderado y que respete su dignidad humana. Porque si no, entonces se la cambio. Usted permitiría que en su trabajo su jefe le pegara con un palo porque llegó tarde, o le quitara o le hiciera bajar los pantalones y le pegara en el cuerpo simplemente porque no hizo lo que su jefe le dijo. Entonces, si usted no permitiría eso en su vida, ¿por qué cree que hacerle eso a un hijo es una buena decisión? Es lo primero que hay que pensar. Entonces, mi consideración es comenzar a analizar y reflexionar respecto de las emociones que hay dentro de nosotros, que es la que nos hace reaccionar con violencia o con ira frente a las diversas desafíos que nos presenta la crianza de los hijos. Vale la pena destacar algunos casos. Hace unos 2 meses tuve un invitado acá en uno de los programas en Halcón Radio, un muchacho que ya en ese momento está sobre los 28 o 29 años de edad, cantante, tiene su música urbana y un muchacho que hoy se considera persona sana y de bien, pero él me manifestaba en medio de todo, don Héctor, soy lo que soy porque me salvé. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Un accidente? ¿Qué pasó? Dijo, mucho más que eso. Vivo en una casa, el departamento del Huila, mi infancia. Allí con mi padre en una casa prácticamente parecía casa de campo. Y en esta casa vivía un padre alcohólico, que era mi padre. Una madre que no lo soportó de ser así y de pronto consiguió a alguien y se fue con él y nos dejó con este señor padre alcohólico 3 hijos, 3 menores de edad. El mayor en esos días tenía 11 años, el otro tenía unos 9 y el otro unos 7 años y los tres resultaron fumando cigarrillo, aprovechando que había un padre que permanecía en una tienda tomando licor y que llegaba ebrio a la medianoche a su casa. Bueno, se convirtieron los tres en habitantes de calle. Al estar en la calle, ya el consumo del alucinógeno, la comida, buscándola regalada en las tiendas, a veces lo sacaban de las tiendas porque no les querían regalar. Este muchacho se entró en conciencia a medida que fue creciendo y fue entrando en conciencia y dijo, no puedo seguir así, no puedo seguir de esta forma, voy a buscar la forma de regenerarme y solo lo fue haciendo, solo lo fue haciendo. Me dice él, conseguí una novia, con esa novia tuve un bebé y me fui poco a poco rehabilitando yo mismo, haciendo terapias, yo mismo haciendo terapias. La muchacha me dejó y se fue por otro. Digo, hoy vivo con otra mujer, otra joven, quien me ha ayudado, me colabora y estoy trabajando hoy ya haciendo un trabajo sano, decente, pude dejar esos alucinógenos, estoy destinado a un hogar, pero lo que me preocupa es que a mis hermanos nadie los pudo sacar de la calle. Son historias que se encuentra uno que salen desde la niñez y lo que usted manifestaba, lo que un padre de familia es lo que tiene en sus hijos y la única revelación es el mayor, el que logró salvarse de eso porque se puso en conciencia, porque se dio a la tarea de hacer algo nuevo y no podría estar así bajo la humillación de la sociedad que por regalarle un plato de comida o un pan lo humillaban en la calle y por eso él entró a hacer un ejercicio de recapacitación y hoy está en la vida trabajando, cantando, pero siempre preocupado por un padre que ya está anciano y por unos hermanos que son habitantes de calle. Son estas historias las que se encuentra uno, doctor. Es dramática la historia que usted nos cuenta, pero es la historia tal vez de muchas personas que nos están escuchando y somos el resultado de una familia herida, de una familia disfuncional.
digamos que en mi caso personal yo no tuve que vivir la situación con que usted está relatando, pero sí crecí en un hogar de una familia, de unos papás divorciados. Y también tuve faltantes respecto de la crianza de mi papá. Y no fui víctima de violencia ni de abuso por parte de mi mamá, ni de mis familiares, ni nada de eso, afortunadamente. Sin embargo, es evidente que la falta de papá en la casa, bien sea porque no está o porque está y es ausente, genera también unas situaciones de carácter personal, de carácter de faltantes emocionales, que terminan derivando en situaciones que podrían convertirse en violencia, en consumo de sustancias, y eso es una cadena en donde si no se corta el círculo, terminan heredando esos patrones de violencia o de maltrato. Entonces, afortunadamente la historia que usted cuenta, ese círculo se cortó y pues no conocemos el final de la historia ni la actualidad de esa persona, cómo es el trato que tiene con su hijo, que deseamos que no haya repetido la historia, pero desafortunadamente es lo que vemos todos los tiempos, todos los días. Unas personas maltratadas maltratan a sus hijos y sus hijos maltratados cuando crecen se casan y maltratan a sus esposas y maltratan a sus hijos. Entonces hay que cortar ese ciclo y en este momento nuestra invitación es a que hagamos un autoanálisis y una autoexaminación de las situaciones de las cuales nosotros hemos sido víctimas para que podamos hablarlas. Porque es que el derecho no puede resolver todos los problemas. El derecho es la última instancia, es cuando ya ese comportamiento repercute en la vida de otra persona y debe ser castigado. Entonces, si estamos hablando de quemarle las manos a un niño por tomar 100.000 pesos sin autorización, pues eso son lesiones personales y eso debe ser castigado por el derecho penal o debe ser perseguido por el derecho penal. Y entonces entramos a preguntarnos qué pasa con los jueces y qué pasa con las comisarías de familia y entrar a ese sistema judicial, pues también es muy complejo y queremos que el sistema nos solucione o nos haga justicia enviando a la cárcel a una persona de esas, pero no nos preocupamos por dónde está el origen del problema y es la parte emocional y psicológica que estamos sufriendo en Colombia. No entendemos, yo no entiendo por qué cada día salen las noticias niños de 2, 3 años violados, asesinados, torturados y abandonados en las calles o en los hospitales. Y entonces digo, pero hay que hacer el derecho, listo, podemos perseguir, la fiscalía puede perseguir al presunto asesino o al sospechoso o al presunto, la persona que cometió esos delitos, pero sí, lo meten lo juzgan y lo condenan y entonces esa persona paga una condena privativa de libertad, pero la sociedad sigue enferma como tal. Entonces, nuestra intención acá es que hagamos un alto en el camino y reflexionemos respecto de, primero, qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas que genera ese tipo de reacciones. Si no podemos manejarlo solo, busquemos ayuda psicológica a tiempo. Si considera que no puede cuidar un hijo porque no soporta el temperamento del niño o los desafíos que eso implica, entonces busque ayuda, busque la manera como prevenir que esas situaciones desencadenen en un acto de violencia que generen tortura en la vida de un hijo. Privilegie el diálogo, desahógese porque todos llegamos del trabajo cansados, pero desahógese antes de entrar a la casa, no con alcohol ni con sustancias, sino haga un proceso de reflexión y diga, bueno, ya tuve unas situaciones en la casa, en el trabajo o en la calle, no puedo traerlas a la casa ni desquitarme con mi esposa ni con mis hijos, porque dése cuenta que la casa tiene que ser un territorio de paz. El mundo del derecho no va a llegar a su casa, a la intimidad de su casa, a decirle qué hacer. Ahí es cuando usted tiene que buscar una ayuda espiritual, una ayuda psicológica, una forma de autosuperación que le ayude a superar esas situaciones para evitar que justamente intervenga el derecho. El derecho interviene cuando ya no hay nada más que hacer. El mundo jurídico interviene cuando ya se sale de las manos de la persona y entonces hay que llevarlo a un asunto de intervención. Ahora bien, si el que nos está escuchando es una persona que es menor de edad y que está siendo víctima de esto, debe acudir a una comisaría de familia de manera urgente. Y si usted es testigo de un acto de maltrato contra un niño o contra una mujer o contra un hombre, pues denuncie en la comisaría de familia y pida una medida de protección. Bueno, nos escribe Alonso, nos dice, saludo especial a la mesa de trabajo, a Giovanni, a un Héctor y al doctor Sáenz en Derecho, aquí en sintonía del programa.
Muchísimas gracias a quienes están a esta hora escuchando el programa. Giovanni también tiene más comentarios, más reacciones sobre lo que estamos tratando con el doctor Sáenz. Sí, señor Héctor, por acá rápidamente Freddy nos dice, muy buenas tardes, a la mesa de trabajo también, una cosa por corregir. Otro es el maltrato infantil con sevicia. En Colombia la custodia de los niños se la dan a las mujeres, pero muchas, no todas, solo esperan. Por acá también él continúa y dice, el pago de la mesada y los niños, los ve uno desamparados, sucios, donde hay maltrato que no es físico, sino moral, ya que los que sufren son los menores por la mala alimentación y descuido. Bueno, ahí se la dejo, doctor, porque usted ha conocido mucho sobre estos temas. Sí, mire, lo más importante es que nuestros oyentes puedan conocer la ruta de atención a estas situaciones. Usted puede hacer denuncias anónimas también, porque pues muchas veces es preferible no interferir en una situación de violencia intrafamiliar que está pasando donde los vecinos. No puede escuchar que noche tras noche a un niño le hacen daño o a una mujer o a un hombre, porque la violencia también puede provenir hacia o puede venir hacia un hombre y simplemente es denunciar en la policía, denunciar obviamente con la claridad de los lugares donde está pasando, al 123, o simplemente si usted es víctima de eso, o fue víctima, o está siendo víctima de eso, formule una denuncia en la fiscalía por violencia intrafamiliar, por lesiones personales, por intento de homicidio. Es importante la denuncia, porque la denuncia oportuna puede prevenir una situación, un desenlace fatal, un desenlace peor. Muchas veces las mujeres guardan silencio y se acostumbran a ese tipo de maltrato y cuando se dan cuenta es que ya hay situaciones que se salen completamente de control y que son irreversibles. Entonces la ruta de atención que tienen las autoridades es, primero acuda a una comisaría de familia de su localidad. Si usted está en la localidad de Bosa, pues ahí hay unas comisarías de familia que tienen atención, desafortunadamente, que solamente es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, pero que usted puede acudir a esas instalaciones y formular y solicitar una medida de protección. La jerga jurídica correcta es decir, solicito una medida de protección. Y es importante que tenga elementos de prueba como una historia clínica, como una valoración médica, que le permita a usted demostrar que realmente fue víctima de un abuso, de un maltrato físico, para que esta medida de protección prospere. Muchas veces le dicen, usted tiene fotos, tiene videos, y será difícil conseguirlos, pero ahorita la tecnología nos permite andar con un celular en la mano y poder grabar las conversaciones, poder escuchar y grabar los videos o tomar fotografías de esas lesiones, es muy importante. Y la comisaría de familia se va a encargar de trasladarle esa denuncia a la Fiscalía General por delito de violencia intrafamiliar o delito de lesiones personales. En el caso de que usted considere que la situación desborda su conocimiento, sus capacidades para actuar, contrate un abogado. Contrate un abogado que le asesore en calidad de representante de víctimas para que usted pueda ser asesorada y pueda ser representada en esos trámites judiciales que en principio podrían ser complejos. Ese es nuestro llamado. Aquí tenemos la línea abierta para que ustedes nos formulen sus cuestiones, sus preguntas, y de lo contrario, pues nos pueden dejar en contacto con la emisora y con muchísimo gusto en otra oportunidad también se les puede brindar asesoría para que tengan conocimiento de cómo defender sus derechos ante situaciones de maltrato y de abuso proveniente de familiares o de cuidadores, porque esa también es la otra, que usted mandó al niño al colegio y la profesora cometió un acto de imprudencia o negligencia o simplemente de abuso, no necesariamente sexual, pero sí físico, que comprometa la salud emocional o física de su hijo o de su hija, entonces hay que también formular las denuncias, no por violencia intrafamiliar, porque la profesora o el cuidador no hace parte del núcleo familiar, pero sí por lesiones personales. Esa sería nuestra recomendación del día de hoy. Y Héctor, ¿usted cómo cree también que deberíamos actuar frente a estas situaciones de maltrato? Es que eso era lo que yo le iba a preguntar, porque cómo se maneja desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, qué condiciones, qué exigencias, a qué son sometidos, a qué se compromete los padres de familia para que le regresen sus hijos cuando los niños o las niñas han sido maltratadas en un hogar, el bienestar familiar se los lleva para hogares sustitutos y después dice hay algunas condiciones, pero a mí me parece que yo no le he visto progreso en ese aspecto,
porque los niños como que siguen sufriendo. Yo no sé cómo actúa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A veces hay muchas quejas sobre esta entidad. Dice que los intereses de ellos son otros y el escudo son los niños para cuidarlos. No sé cómo era, doctor. Pues mira, la ley 1098 del 2006 establece un trámite que se denomina restablecimiento de derechos. Y ese trámite lo que hace es que el Bienestar Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, interviene para hacer una verificación primero de determinar si los niños o niñas se les está cumpliendo con todos sus deberes y obligaciones. Es decir, si los padres están cumpliendo con todos sus deberes y obligaciones para cuidar a sus hijos y si le están garantizando los derechos a sus hijos. ¿Derechos a cuál? Derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tener un cuidado y una protección especial por parte de sus progenitores, derecho a la alimentación, a tener un techo, una vivienda, etc. Entonces, cuando el bienestar familiar hace esas visitas a través del trabajo social y verifica los derechos del niño, puede tomar varias determinaciones. Una de ellas es colocar a un niño en un hogar sustituto para que sea una persona diferente al entorno familiar la que pueda em, cuidar al niño, ¿sí? Como son las denominadas madres sustitutas, pero en madres sustitutas, no en hogares del bienestar familiar, sino en familias de acogida que están diseñadas para ese fin. Cuando ya no se existe eso, pues puede ser en un instituto, en un lugar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo tengo un ejemplo particular. Hace unos años, en la protesta social, yo tuve la oportunidad de defender a unos jóvenes que participaron en esos eventos y en una fecha en particular capturaron a un niño que, bueno, a un adolescente, tenía 15 años y por supuestamente haber participado en esos actos de violencia contra la fuerza pública. Y el bienestar familiar lo sacó del entorno familiar, tenía 14 años y lo sacó del entorno familiar porque cuando el bienestar familiar, el defensor de familia interrogó al joven, le dijo que estaba desescolarizado y que tenía problemas de consumo de drogas. Entonces, cuando la mamá se hizo parte en el proceso, en el trámite de restablecimiento de derechos, pues el bienestar familiar dijo, mire señora, definitivamente pues usted no ha podido garantizar los derechos del joven, no le ha establecido límites, ni tampoco le ha impuesto normas de conducta, el joven no las respeta, entonces vamos a entrar en un proceso de capacitación, de trabajo social y psicológico con usted y con el joven para que comencemos a restablecer los derechos de él. Entonces el bienestar lo ingresó a un hogar de paso donde se le daba la educación, donde se le daba la alimentación, la vivienda, y comenzaron entonces a escolarizarlo, y paralelo a eso la mamá comenzó en un proceso de capacitación, de trabajo psicológico y social, para entender cómo cuidar a ese joven y cómo tratarlo y cómo cumplir y satisfacerle o garantizarle esos derechos. Entonces, digamos que la ley como tal establece los mecanismos, la ley 1098 del 2006. Desafortunadamente somos humanos y como humanos cometemos errores y el sistema no es perfecto y habrá entonces situaciones también de maltrato al interior del bienestar familiar y pues la demanda sobrepasa la oferta. Entonces usted mira qué capacidad tiene el bienestar familiar con respecto a los actos de violencia e indigencia cometidos contra niños o de explotación que se cometen contra los niños y pues se va a dar cuenta que no tienen capacidad instalada para atender todas esas situaciones. Pero en términos generales, por decirse que el bienestar familiar tiene una ruta de atención bastante interesante, bastante definida y muy oportuna en ciertos casos, obviamente en otros no lo es, pero sí mi invitación es a que cuando se vean sometidos a una situación de estas, pues denuncien al bienestar familiar para que se haga un restablecimiento de derechos de sus niños o a la comisaría de familia para que se haga un trámite de medida de protección en caso de un acto de violencia intrafamiliar. Esa es la Claro. forma. Giovanni, ¿habían más comentarios ahí? ¿Inquietudes por parte de los oyentes? Sí, señor, por acá Freddy nos dice, educa al niño para que no tengas que castigar al hombre. También nos dice por acá, soy de la generación de los 70 y el castigo fue fuerte y no tengo rencor hacia mis padres. Y soy una persona de bien que gracias a lo que me enseñaron, al respeto y a valorar las cosas sin traumas.
Claro, ¿no? Y si los oyentes tienen algún tipo de programa, perdón, algún tipo de pregunta para el doctor, la pueden hacer, la pueden formular y a través de Giovanni nosotros vamos conociendo las inquietudes que ustedes tengan, se las transmitimos al doctor Sáenz. Además que él, como estamos todos aquí en el programa, pues el doctor directamente está escuchando lo que está leyendo Giovanni para que ustedes pues salgan de algún tipo de duda que tengan en ese aspecto porque es importante, es un tema bien importante que se está tratando hoy los niños. Ahora que por estos días y por estos meses, este año y de hace unos días para acá, pues se ha venido desatando esta violencia infantil, esta violencia contra los niños, y no solamente contra los niños, se ha desatado la violencia contra las mujeres, porque es otro tema que vamos a tratar otro día con el doctor Sáenz, el tema de la mujer, el maltrato a la mujer, que es bien terrible también ese aspecto. Aprovechan que ellas son indefensas, muchas de ellas, claro, hay unas mujeres que tienen una valentía terrible y uno las admira, pero hay otras mujeres que son muy indefensas y sienten ellas incapaces de levantarle mano a otra persona, de defenderse y por eso las toman y las humillan y las tratan como quieren. Pero lo que sí es importante, pues, es saber el maltrato que hay contra los niños. Y en estos días que se ha dado tanto, por ejemplo, está muy reciente el caso del pequeño Jerónimo allí en el municipio de Fusagasugá, en donde un padrastro fue el autor de este hecho y hoy pues está en la cárcel este individuo que envolvió el niño en un paquete, pues lo lanzó en las basuras. La semana pasada se dio un caso en esta misma zona de Cundinamarca, en Fusagasugá, en donde un padre quiso estrangular a su hijo. Él pensó que lo había ya asesinado, luego se fue y el hombre apareció muerto, se suicidó por allá llegando a la población de Nilo, muy cerca a Melgar, pero el niño lo llevaron a un centro hospitalario hasta donde supimos estaba estable. Todo este tipo de comportamientos, pues son los que tienen a la ciudadanía colombiana en apuros, en aprieto y la preocupación de nosotros, quienes vivimos este mundo de la comunicación y sobre todo porque los padres dándoles ejemplos llegan a tener ese tipo de comportamientos. De los muchos casos que yo conozco, les he destacado algunos, doctor. Mire, es que siguiendo el comentario que nos hace el oyente, no quiero que me malinterprete con que está prohibido ejercer autoridad sobre un hijo. Es claro que los padres pueden, digamos que de alguna manera, corregir a sus hijos, pero tienen que hacerlo de una forma sobria, de una forma respetuosa de la dignidad humana, sin que implique arbitrariedad. Y es que es muy fácil pensar que, como usted está diciendo que no lo puedo maltratar, entonces significa que, por lo tanto, no lo puedo corregir. Y está equivocado ese postulado, esa forma de ver las cosas. Sí se puede corregir y sí se puede ejercer autoridad. Lo que pasa es que no lo puede hacer con violencia, porque lo que está proscrito es el maltrato y la violación de la dignidad humana. O sea, yo quisiera que usted, pues, si es posible, en producción reprodujéramos el video que teníamos preparado para ello, que está allí en el medio, Héctor, porque vemos una madre de familia, hay una noticia en donde una madre, una persona, una mamá, está en una moto en una motocicleta con su hijo la mamá le pega con el codo, el niño cae de la motocicleta y a unos escasos centímetros pasa un carro que por poco lo atropella y le provoca la muerte. Entonces, ¿qué necesidad? Analizando ese caso, uno diría, pero pues, ¿qué autoridad se está ejerciendo con ese acto de maltrato? ¿Qué autoridad se puede ejercer con un acto de maltrato en donde se pone en riesgo la vida de un ser humano? Eso no es un ejercicio de autoridad. No hay autoridad en el maltrato ni en la violencia. Se puede decir las cosas y se puede tomar decisiones o se puede tomar medidas que impliquen una forma de reprensión o de
constreñir a una persona para que cese de cometer o realizar ciertas conductas, pero eso no significa que tenga que ir de la mano de algo de maltrato y de abuso físico, porque cuando se lleva a ese nivel no hay autoridad, se consigue es temor, o se le tiene miedo a la persona, o se desarrolla miedo, pero no autoridad. Entonces, fíjese que hay una línea divisoria bastante importante y bastante interesante entre el ejercicio de la autoridad y el maltrato. Eso hay que diferenciarlo, no para ejercer autoridad y reprimir un comportamiento que se puede decir indisciplinado o inconveniente, pues se tiene que ejercer el maltrato. Se puede persuadir y no maltratar. Se puede inducir a una persona a abstenerse de hacer una conducta, pero no quitándole la vida, o no, o no cortándola, o lastimándola, o cortándole las manos, o partiéndole los brazos. Eso no es ningún ejercicio de autoridad, eso es abuso. Y como es abuso, es castigado por la jurisdicción. Entonces, ese es el llamado que se hace a los oyentes, que entendamos la diferencia de ejercer autoridad y cometer un acto de maltrato o abuso. Héctor. Claro, estamos en este momento procesando el video para descargarlo para que tengan la oportunidad nuestros oyentes de ver parte del tema que se está tratando y sobre todo porque es una gran ganancia a través de nosotros el que se pueda ver este tipo de imágenes, porque si es como una experiencia y como una enseñanza, como una experiencia que se le debe enseñar y que los padres de familia tengan en cuenta que el comportamiento de ellos sea el mejor frente a sus hijos, que el comportamiento de los hijos con sus padres pues sea el mismo porque habría el respeto. Pero la situación es verdaderamente difícil cuando día a día estamos mirando casos espeluznantes en este país en donde los padres de familia están obrando de una forma desmedida. No es que yo me pongo a relatarles casos de los que están ocurriendo en el territorio nacional y de los que han ocurrido y los bogotanos, los colombianos y sobre todo nuestros oyentes van a quedar ellos pues desconcertados y no es posible que un padre llegue hasta este punto. Un ejemplo que tengo sobre un hecho es que el protagonista quedó libre y quedó como protagonista alguien que estaba sufriendo al lado de sus hijos. Y fue un caso que se dio en la localidad décima de Engativá, en donde un hombre sale a trabajar supuestamente reparaba radios y televisores. Al estar en este oficio, lo tenía a unas 6, 8 cuadras de la casa. A su esposa y a sus 3 hijos los tenía viviendo en la casa de sus padres. Él vivía en la casa materna y él tenía allí a su esposa viviendo con sus suegros. Ahí estaban viviendo todos en familia. El padre del hombre les hizo un apartamento en el patio ahí para que vivieran, pero este individuo salía a trabajar a reparar radios y cuando no llegaba ebrio o de pronto no llegaba. Una noche de estas, esa mujer todos los días piense y piense cuál será la vida, cómo la estaban tratando sus suegros, cómo sería el trato, hasta dónde llegaría, que una mañana la señora amaneció como enloquecida, en un shock. Pues los niños estaban durmiendo con ella en la misma cama porque su compañero no había llegado. ¿Qué pasó? La señora en medio del estado de shock apuñala a sus 3 hijos, les quita la vida y ella lo único que se arrinconó fue en un lugar, en una esquina de la habitación, a llorar. El protagonista de quien había generado este estado de esta mujer no aparecía, ni siquiera sabía lo que le había ocurrido en su casa porque estaría ebrio en otra parte, estaría divirtiéndose y en su familia había una tragedia. Casos como estos se han presentado del maltrato. Ha sido imposible lograr procesar las imágenes, doctor, por un enlace bastante extenso que tiene. Bueno, no, mire, yo frente a eso, y ya para terminar, pues llamo la atención sobre el estado de la salud mental de los colombianos.
y esto es una enfermedad que puede ser más grave que la pandemia que vivimos en el año 2020. El estado emocional y psiquiátrico de los colombianos es realmente preocupante, es un asunto de salud pública, también de seguridad nacional, mm, y es algo que las autoridades deben ponerle atención, porque desafortunadamente, mientras no haya un papá en casa, mientras no haya una persona responsable, una mamá responsable, amorosa, que eduque desde el amor, que eduque desde el respeto, que eduque desde la autoridad, eh, esta sociedad va a ir en un declive que no vamos a poder retroceder ni vamos a poder detener. No se puede educar con maltrato. El maltrato está proscrito. Eso no genera autoridad ni respeto. Si usted irrespeta a una persona, va a ser irrespetado de regreso. Entonces, frente a eso, les hago un llamado a que hagamos un análisis, una introspección, revisémonos, reflexionemos respecto de nuestros faltantes, respecto de nuestra forma de reaccionar. No podemos promover más la violencia en este país ni en nuestras familias. No podemos reaccionar con violencia frente a situaciones desagradables de irrespeto en la calle, de que me rompieron el carro, me lo rasparon o me hicieron algo. La respuesta no puede ser con más violencia. Tenemos que detenernos y reflexionar y pensar con claridad y con serenidad respecto de cómo podemos solucionar un problema, porque definitivamente la violencia lo único que genera son más problemas. Así que esta es la invitación y estamos abiertos a cualquier tipo de asesoría jurídica que ustedes lleguen a requerir. Y bueno, hasta aquí llega nuestro programa de Usted quién sabe quién soy yo. Les agradezco este espacio y nos veremos entonces el próximo lunes en el noticiero del primer sorbo de la mañana. Perfecto, doctor. Un tema que es bastante interesante y sobre todo porque va a estar ahí colgado y muchos padres de familia, los que llegan en las horas de la noche a mirar el programa a través de YouTube, a través de Facebook, donde queda colgado, pues van a comenzar a recapacitar, van a comenzar a ver que la vida no es así, de maltrato, de violencia, de irrespeto con la familia, sino es al contrario, armonía en un hogar. Doctor, muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros. Usted sabe que usted es el orientador aquí en este programa, usted sabe quién soy yo. Muchas gracias, Héctor, Giovanni. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente, señor.